Antes de continuar, necesito dejar algo claro. Lo que estás a punto de escuchar no nació de la imaginación ni de la exageración de una leyenda creada para asustar. No es una historia escrita para entretener ni para generar clics fáciles. Es el resultado de años de testimonios enviados por personas reales, personas que jamás se conocieron entre sí, pero que describieron experiencias inquietantemente similares. Experiencias que las obligaron a abandonar lugares donde crecieron, lugares a los que juraron no volver jamás. Si te incomodan los relatos sobre desapariciones silenciosas, pueblos borrados del mapa sin anuncios ni despedidas, o espacios donde el tiempo parece haberse detenido de una forma antinatural, quizá este sea el momento de pausar el vídeo. No porque lo que sigue sea gráfico o explícito, sino porque hay historias que se quedan contigo mucho después de que termina la grabación. Esta es una de ellas. Mi nombre carece de importancia. Durante más de una década me he dedicado a recopilar relatos de personas que vivieron en pueblos que hoy ya no existen oficialmente. Lugares que aparecen en documentos antiguos, pero que fueron eliminados de la conversación colectiva, como si nunca hubieran importado. Con el tiempo entendí algo inquietante. No todos esos pueblos desaparecieron por pobreza, migración o abandono natural. Algunos comparten patrones difíciles de ignorar. Uno de esos lugares se llamaba Arganza. Y lo que descubrí allí me hizo comprender algo esencial. Hay pueblos que no se vacían solos, son dejados atrás por algo que nadie quiso explicar. Miguel Ángel Rodríguez era un profesor de historia de 52 años cuando decidió pasar el verano de 2008 en el pueblo de su infancia. Era una decisión que no acababa de justificar bien ni a sí mismo. Vivía en Soria capital, tenía una vida cómoda, una rutina establecida. Pero ese año, algo en él cambió. Quizá fue la jubilación de su padre. Quizá fue simplemente el cansancio de la ciudad. Lo que importa es que en junio de 2008, Miguel Ángel volvió a Arganza después de casi 30 años. El pueblo no había cambiado en lo superficial. Las mismas casas de piedra. La misma iglesia con su campanario que se recortaba contra el cielo al atardecer. La misma plaza central, aunque ahora más pequeña de lo que la recordaba. Había envejecido, claro. Como todo envejece. Pero estaba allí. Todavía respiraba, aunque fuera de manera superficial. Miguel Ángel se hospedó en casa de su tía Remedios, una mujer de 70 y tantos años que vivía sola desde hacía más de una década. Su marido había muerto. Sus hijos habían emigrado a Madrid. Ella se había quedado porque, como le dijo la primera noche mientras le preparaba caldo de gallina, aquí está mi gente. Aunque ya no vea a ninguno en vida. Los primeros días fueron completamente normales. Miguel Ángel pasaba las mañanas leyendo en la plaza. Comía con su tía. Por las tardes, recorría las calles, visitaba a los pocos vecinos que quedaban. Gente mayor en su mayoría. Gente que se acordaba de él cuando era niño, que lo saludaba con una calidez que casi se había olvidado que existía. La población de Arganza en 2008 era de apenas 18 personas. 18. En 1842 había habido 546 vecinos. Miguel Ángel, siendo historiador, no podía dejar de pensar en esos números. Eso era un vaciamiento casi completo en menos de 200 años. Era como si el pueblo se hubiera desangrado lentamente, gota a gota, hasta quedar reducido a la nada. Lo extraño es que nadie parecía encontrarlo tan extraño como él. Su tía Remedios le explicaba el éxodo con la naturalidad de quien habla del clima. Los jóvenes se fueron. Aquí no hay trabajo. La agricultura cambió. Los tractores y las máquinas hicieron el trabajo que antes hacíamos nosotros. ¿Qué más hay que decir? Y tenía razón, por supuesto. Miguel Ángel lo sabía. Había enseñado todo eso en sus clases durante 30 años. Pero entonces, ¿por qué había algo en el aire que no encajaba? Por la noche, desde la habitación de su tía donde dormía, podía escuchar los sonidos del pueblo. Sonidos que probablemente siempre habían estado allí, pero que 30 años viviendo en la ciudad había entrenado su oído a ignorar. El viento rozando las piedras. Los gatos callejeros. El rechinar de una puerta mal cerrada.
Las tuberías del agua. Ruidos normales. Completamente normales. Y sin embargo, la primera noche no pudo dormir más que de manera intermitente. Se despertaba sin razón aparente. Permanecía tumbado en la oscuridad, escuchando, esperando a que algo pasara. Pero nunca pasaba nada. Solo ruido. Solo viento. Miguel Ángel era una persona racional. Lo había sido toda su vida. Era profesor de historia, no de paranormalismos. Creía en los hechos, en los documentos, en las pruebas tangibles. Así que aquella sensación de inquietud que le acompañaba desde el momento en que pisó de nuevo el pueblo fue algo que intentó racionalizar constantemente. Quizá era simplemente el cambio. Quizá era la nostalgia haciéndole jugarretas. Quizá era solo que los pueblos pequeños tienen una energía diferente. Más lenta. Más densa. Duérmete de una vez, se repetía a sí mismo mientras las 2:30 de la madrugada llegaban sin que ningún sueño profundo lo reclama. No sabía que esa sería una de las últimas noches que dormiría realmente. El tercer día de su estancia, Miguel Ángel decidió visitar la iglesia. No era por devoción, aunque su tía había sugerido que si lo hacía, ella lo acompañaría. Era más bien por curiosidad académica. Arganza tenía una iglesia pequeña pero notable, construida a finales del siglo XVI, con algunos detalles arquitectónicos interesantes. Había pensado en ella varias veces a lo largo de los años, de hecho. Había imaginado que algún día volvería para estudiarla con más detalle. Ese día llegó en junio de 2008. La iglesia estaba abierta. No completamente, pero sí lo suficiente. La puerta principal, un portón de madera oscura y pesada, estaba entornada. Miguel Ángel empujó lentamente. El sonido de los goznes fue como un gemido. El interior olía a humedad, a piedra antigua, a velas que hacía tiempo que no se encendían. La luz del mediodía entraba a través de las ventanas altas, creando rectángulos de polvo suspendido que se movía lentamente en el aire. Miguel Ángel caminó hacia el altar. El suelo de la iglesia crujía bajo sus pasos. Cada crujido parecía amplificarse por la acústica del lugar, como si la estructura misma de la iglesia quisiera anunciar su presencia. Fue entonces cuando notó algo. En una de las paredes laterales, cerca de lo que parecía ser una capilla lateral, había marcas. No eran grafitis. No eran daños por humedad o vandalismos. Eran símbolos. Pequeños, pero deliberados. Grabados o pintados, no podría asegurarlo desde la distancia. Miguel Ángel se acercó. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido, aunque no supo exactamente por qué. Era historiador. Había visto símbolos de todo tipo en iglesias antiguas. Simbolismo medieval, inscripciones, marcas de canteros. Nada debería haberlo alarmado. Pero estos símbolos eran diferentes. No eran cristianos. No había cruces. No había ninguno de los símbolos que uno esperaría encontrar en una iglesia católica de pueblo. Estos parecían más antiguos. Más primitivos. Líneas que formaban ángulos imposibles. Círculos concéntricos. Algo que parecía casi una especie de escritura, aunque no de ningún alfabeto que Miguel Ángel reconociera. Estiró la mano para tocar uno de los símbolos. Su dedo estaba a apenas centímetros de la pared cuando escuchó la voz. «No toques». Miguel Ángel se giró bruscamente. Detrás de él estaba don Serafín, el sacerdote del pueblo. Aunque sacerdote quizás sea un término demasiado generoso. Don Serafín era un hombre de 80 y tantos años que, desde hacía casi una década, celebraba misa una vez al mes para un puñado de fieles que apenas si llegaba a la docena. Lo extraño no fue que don Serafín estuviera allí. Lo extraño fue cómo había llegado sin que Miguel Ángel lo escuchara. «No toques», repitió. Su tono no era precisamente amenazante, pero había algo en el que hizo que Miguel Ángel retirara la mano instintivamente. «Disculpa», dijo Miguel Ángel, intentando sonar natural. Solo estaba examinando la arquitectura. ¿Estas marcas? ¿Llevan aquí mucho tiempo?» Don Serafín permaneció en silencio durante lo que parecieron varios segundos. Sus ojos,
azules y acuosos por la edad, observaban a Miguel Ángel de una manera que no resultaba completamente cómoda. «Están en todos los pueblos», dijo finalmente. «En los viejos. En los que aún quedan algo de lo anterior». «¿De lo anterior a qué?», preguntó Miguel Ángel. Pero don Serafín ya se daba la vuelta, caminando hacia el altar con pasos lentos y cuidadosos. «Tu tía te dijo que bajara después del anochecer, ¿no?», preguntó sin mirar atrás. Miguel Ángel no supo qué responder. Su tía no le había dicho nada de eso. Remedios nunca había mencionado nada sobre bajar después del anochecer. ¿Bajar de dónde? ¿A dónde? No, respondió finalmente. Don Serafín asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Pues ahora te lo digo yo. No bajes después del anochecer. Y si escuchas las campanas cuando no es domingo, no salgas de casa. ¿Entendido? Miguel Ángel sintió un escalofrío que no tenía explicación racional. Era junio. Hacía calor. La iglesia estaba fría, sí, pero no lo suficiente como para causar esa clase de reacción física. «Entendido», murmuró. En ese momento no le dio importancia. O al menos, eso es lo que Miguel Ángel intentaría creer durante los meses posteriores. Era una advertencia de un anciano un poco excéntrico. Nada más. Un pueblo pequeño con sus supersticiones, sus leyendas locales, sus tabúes. Completamente normal. Pero mientras salía de la iglesia, Miguel Ángel no pudo evitar mirar atrás una sola vez. Don Serafín estaba de rodillas delante del altar, rezando, o al menos eso parecía. Sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido que Miguel Ángel pudiera escuchar desde la distancia. Fuera, el sol seguía brillando. El pueblo seguía siendo el mismo pueblo tranquilo de siempre. Las pocas personas que había en la plaza seguían con sus quehaceres. Nada había cambiado. Y sin embargo, algo dentro de Miguel Ángel entendía que ya nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras cenaba con su tía, Miguel Ángel mencionó el encuentro. De manera casual. Como si nada. Su tía Remedios dejó de comer. Su cucharilla hizo un ruido metálico al golpear el borde del plato. «¿Qué te dijo exactamente?», preguntó, y su voz había adquirido un tono diferente. Más tenso. Más cuidadoso. Miguel Ángel repitió las palabras de don Serafín. Lo de no bajar después del anochecer. Lo de las campanas. Su tía asintió lentamente, como si confirmara algo que había esperado que pasara. Luego se levantó de la mesa sin terminar su comida. «Bien. Entonces está empezando», murmuró, más para sí misma que para Miguel Ángel. «¿Qué está empezando?», preguntó Miguel Ángel. Pero su tía Remedios ya estaba cerrando todas las puertas y ventanas de la casa, aunque la noche era cálida y no había necesidad aparente de hacerlo. Los siguientes 10 días fueron complicados. Miguel Ángel no puede describir esos 10 días sin pausar, sin buscar las palabras exactas. Porque lo que pasó no fue algo que pudiera explicarse completamente, y eso es precisamente lo que lo hace tan inquietante. Comenzó con los sonidos. Las campanas. La primera noche después de la advertencia de don Serafín, Miguel Ángel las escuchó alrededor de las 3 de la madrugada. Un sonido claro, inconfundible, de campanas tocándose, pero de una manera que no correspondía a ningún patrón tradicional de campanadas. No era el patrón de las horas. No era un toque de alarma. Era algo más aleatorio. Más cadencioso. Casi como si estuviera tocando una melodía que no podía reconocer. Se levantó de la cama, descalzo, y caminó hacia la ventana. El pueblo estaba sumido en una oscuridad casi absoluta. Ni un alma en las calles. Pero el sonido de las campanas era tan claro como si estuvieran en la habitación con él. Fue a buscar a su tía. La encontró en la sala, sentada en la oscuridad, esperando. ¿Las escuchas?, preguntó Remedios. ¿Qué son?, preguntó Miguel Ángel. ¿Cuál es el significado? Su tía no respondió durante varios minutos. Luego dijo, sin mirarlo, no es seguro hablar de eso. No ahora. No cuando están activos. ¿Cuándo están activos? ¿Quiénes?
Tía, estoy pidiendo respuestas simples. Remedios finalmente lo miró. En sus ojos había algo que Miguel Ángel nunca había visto antes. Miedo. Miedo puro, no disimulado por los años ni por la edad. Era como si su tía hubiera estado conteniendo ese miedo durante décadas, y la llegada de Miguel Ángel hubiera sido la chispa que lo despertara nuevamente. Hay gente en Arganza que no es gente, dijo finalmente. Gente que no come, que no duerme, que no envejece, al menos no visiblemente. Llevan aquí desde mucho antes de que yo naciera. Quizá desde antes de que el pueblo naciera, incluso. Y tienen sus reglas, sus rituales. Y si las respetas, si haces lo que dicen, si simplemente no ves nada, entonces pueden dejarte en paz. Miguel Ángel se sentó lentamente en una de las sillas. Eso es imposible, dijo. Su tía no respondió. Solo volvió a mirar hacia la ventana, donde el sonido de las campanas continuaba, subiendo y bajando, formando patrones que casi parecían palabras. A partir de mañana, continuó Remedios, vas a notar cambios pequeños. Cambios en las personas. Cambios en el pueblo. Cambios en ti mismo. No des por sentado que todo es como aparenta ser. Las campanas cesaron de repente. El silencio que vino después fue aún más ensordecedor. Durante los días siguientes, Miguel Ángel comenzó a notar lo que su tía le había advertido. Primero, fue algo pequeño. Al día siguiente, vio a don Serafín en la plaza. Nada raro, excepto que don Serafín estaba de pie, completamente inmóvil, bajo el sol abrasador del mediodía, sin moverse durante lo que Miguel Ángel estimó que fueron al menos 2 horas. No hablaba. No parpadeaba visiblemente. Simplemente estaba de pie. Luego fue la señora Catalina, una mujer de 75 años que vivía 3 casas más abajo de la de Remedios. Miguel Ángel la había visto el primer día, cuando llegó. Era una mujer mayor, bajita, con el pelo completamente blanco, que caminaba con un bastón y se movía con la lentitud característica de alguien que sufría de artritis severa. Pero 3 días después de la advertencia de don Serafín, Miguel Ángel la vio caminando por las montañas traseras del pueblo. Sin bastón. Moviéndose con una agilidad que no debería ser posible para alguien de su edad. Se movía de una manera que casi parecía errónea. Como si sus articulaciones se flexionaran en ángulos que no eran naturales. Miguel Ángel parpadeó. Cuando volvió a abrir los ojos, la señora Catalina había desaparecido. Hubo más cosas. Pequeñas. Todas resistentes a la explicación racional. Hubo noches en que escuchó voces en las casas vacías. No gritos. No conversaciones. Solo voces bajas, susurrando, como si estuvieran discutiendo asuntos urgentes e incomprensibles. Hubo un olor que comenzó a permear el pueblo alrededor del anochecer. No era un olor malo, exactamente. Era más bien un olor que no debería estar allí. Como una mezcla de incienso antiguo y algo más. Algo orgánico. Algo que hacía que el cuerpo de Miguel Ángel reaccionara con rechazo instintivo. Y estaban los ojos. Cada vez que Miguel Ángel pasaba cerca de alguien en el pueblo, sentía la presión de una mirada. No era paranoia. Era algo tangible. Era como si los pocos vecinos que quedaban en Arganza estuvieran observándolo constantemente. Esperando algo. Una tarde, mientras estaba en la tienda del pueblo comprando pan, la vendedora, una mujer llamada Felisa que debería tener alrededor de 60 años, lo miró de una manera que le heló la sangre. ¿Eres tú el que pregunta cosas?, preguntó. «¿Perdón?», respondió Miguel Ángel. «En la iglesia. Tocando cosas que no deberías tocar. Preguntando cosas que no deberías preguntar. ¿Eres tú?». Miguel Ángel asintió lentamente. Felisa sonrió. Fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y luego dijo algo que no tiene explicación lógica, algo que Miguel Ángel juraría que sucedió, aunque lo racional de su mente ha pasado décadas intentando encontrar una explicación alternativa. Entonces sabes lo que significa cuando no somos capaces de recordar nuestros nombres. Miguel Ángel pagó por el pan y se marchó sin responder. Esa noche, las campanas sonaron nuevamente.
Pero esta vez fue diferente. El sonido no venía del campanario de la iglesia. Venía de todas partes. De las paredes. Del suelo. Del aire mismo. Como si el pueblo entero fuera un instrumento gigante que alguien estaba tocando. Miguel Ángel no durmió. Y lo peor era que Remedios tampoco lo intentó. Simplemente permanecieron en la sala, en silencio, escuchando. Esperando. Mientras las campanas tocaban patrones que casi parecían una advertencia. O quizá una invitación. Miguel Ángel duró 18 días más en Arganza. Esos 18 días no son contados en la memoria de la manera que podrían serlo otros periodos de tiempo. No hay un antes y un después claro dentro de esos 18 días. Todo se mezcla. Todo se superpone. Todo tiene la cualidad de una pesadilla en la que tienes la sensación de que has estado viviendo durante años, aunque en realidad solo han pasado horas. Lo que sí sabe Miguel Ángel es que cambió. Cambió físicamente primero. Perdió peso. No estaba comiendo. O mejor dicho, estaba comiendo, pero la comida no parecía alimentarlo. Se miraba al espejo cada mañana y veía a un hombre que se estaba desvaneciendo. Sus mejillas se hundían. Sus ojos se hundían. Sus manos comenzaron a temblar, algo que nunca le había sucedido antes. Su tía Remedios lo miraba con una expresión que era casi pena. Como si conociera exactamente lo que le estaba sucediendo porque ya lo había visto suceder a otros antes. Pero el cambio no fue solo físico. Comenzó a notar que su memoria se estaba volviendo borrosa. Los nombres de sus amigos en la ciudad parecían resbalar de su mente cada vez que intentaba pensar en ellos. Sus años como profesor de historia comenzaron a parecer menos como una vida vivida y más como un sueño que había olvidado la mayoría de los detalles. Una noche, mientras estaba sentado en la habitación de su tía, intentó escribir una carta a su hija. Su hija. Tenía una hija en Madrid. Estaba seguro de ello. Se llamaba. No podía recordar su nombre. Pasó 20 minutos intentando recordarlo. 20 minutos luchando contra la niebla que parecía estar envolviendo su mente. Finalmente, el nombre llegó, Lucía. Su hija se llamaba Lucía. Pero incluso mientras escribía el nombre, Miguel Ángel sintió una sensación de distancia. Como si Lucía fuera una persona que había conocido hace muchos años, en una vida diferente, en un lugar que ya no existía. Hubo noches en que escuchaba a gente en las calles. Reuniones. Aunque las palabras nunca eran lo suficientemente claras como para entenderlas, el tono era suficiente. Era ceremonioso. Ritualístico. Era como si estuviera escuchando a través de las paredes de un mundo que existía paralelo al suyo, separado por apenas el grosor de la realidad. Una mañana, se despertó y encontró símbolos en las paredes de su habitación. Los mismos símbolos que había visto en la iglesia. Habían sido pintados o grabados durante la noche, mientras dormía, o quizá mientras fingía dormir mientras su mente viajaba a lugares donde no debería ir. Su tía no comentó nada sobre los símbolos. Simplemente los miró y asintió, como si confirmara que lo que temía estaba pasando. «Tienen hambre», dijo Remedios finalmente. «Siempre la tienen. Y algunos de nosotros acaban por proporcionársela». «¿Hambre de qué?», preguntó Miguel Ángel, aunque creo que ya sabía la respuesta. «De recuerdos. De identidad. De las cosas que nos hacen quienes somos. Cuando alguien permanece demasiado tiempo aquí, sin hacer lo que tienen que hacer, sin seguir las reglas, bueno, dejan de ser. Se disuelven. Se convierten en parte del lugar. En parte de ellos». Miguel Ángel se dio cuenta de que su tía no lo llamaba por su nombre. Hacía días que no lo hacía. Lo llamaba tú. Lo señalaba. Pero nunca usaba su nombre. ¿Cuál era su nombre? Por un momento aterrador, no lo recordó. El penúltimo día, Miguel Ángel se encontró caminando hacia la montaña sin tener ninguna intención consciente de hacerlo. Sus pies simplemente lo llevaban. Sus manos parecían moverse de manera casi independiente. Era como si la mayor parte de él estuviera siendo pilotada por algo diferente de su voluntad. Cuando finalmente logró detener el movimiento,
estaba de pie en un claro que no sabía que existía. Alrededor del claro, había piedras. Viejas. Tan viejas que estaban cubiertas de musgo y de tiempo. Y en el centro del claro, había figuras. No eran personas. O al menos, no completamente. Tenían forma humana, pero había algo fundamentalmente equivocado en la manera en que se movían, en la manera en que estaban de pie, en la manera en que sus cabezas giraban para verlo. Miguel Ángel intentó gritar. Intentó correr. Pero su cuerpo no le obedecía. Era como si estuviera observando a alguien más intentando escapar, pero siendo completamente incapaz de mover su propio cuerpo. Entonces, uno de ellos caminó hacia él. No caminó exactamente. Se deslizó. Se acercó con un movimiento que no se correspondía con ninguna forma de locomoción humana. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Miguel Ángel pudo ver su cara. Y la vio. Realmente la vio. Fue solo por un momento, pero fue suficiente. Era la cara de un hombre que una vez había vivido en Arganza. Un hombre que Miguel Ángel no reconoció, pero que sabía, de alguna manera profunda e instintiva, que había sido alguien. Había tenido un nombre, una familia, una vida, y eso había sido retirado de él. La criatura abrió la boca. Las palabras que salieron no fueron en voz alta. Parecían formarse directamente en la mente de Miguel Ángel. Quédate, decían. Hay tanto que aprender. Tanto que recordarás una vez que dejes de recordar. Y luego fue como si despertara. Como si su voluntad finalmente lograra romper la cadena que lo ataba al lugar. Miguel Ángel corrió. Corrió montaña abajo, con las ramas rasgando su piel, con los pulmones ardiendo, con la sensación de que las cosas del claro lo estaban persiguiendo. Aunque cuando miró atrás, no había nada. Solo el bosque. Solo la noche. Cuando llegó a la casa de su tía, estaba destrozado. Su ropa estaba rasgada. Estaba sangrando. Su tía lo limpió sin hacer preguntas. Le dio ropa limpia. Lo acostó. Y al día siguiente, Miguel Ángel hizo lo que debería haber hecho la noche de su llegada. Se fue. No fue de manera calmada o racional. No fue con una despedida adecuada. Miguel Ángel simplemente esperó a que su tía durmiera, cogió sus cosas, y se marchó del pueblo cuando aún estaba oscuro. Condujo durante 6 horas sin parar. Cuando finalmente paró para descansar en una gasolinera en la carretera, se dio cuenta de que sus manos no dejaban de temblar. El viaje de vuelta a Soria capital pasó en un estado de casi completa amnesia conductiva. Miguel Ángel llegó a su apartamento sin poder recordar claramente ningún detalle del viaje. Intentó volver a la enseñanza después del verano. Pero algo había cambiado. Ya no podía recordar las lecciones. No podía concentrarse. Los nombres de sus alumnos se le escapaban. Su director comenzó a hacer preguntas sutiles. ¿Estaba enfermo? ¿Había algo en casa que lo estuviera afectando? Nada en casa lo estaba afectando. El problema era que nada en la casa parecía completamente real. A veces, Miguel Ángel se despertaba sin recordar por qué estaba durmiendo en su cama. A veces, encontraba cosas en su apartamento que no recordaba haber comprado. A veces, veía a personas en las esquinas de las calles que tenían algo familiar, algo antiguo, algo que le hacía pensar en Arganza. Y oía las campanas. No frecuentemente, pero de vez en cuando, especialmente por la noche. Las campanas de Arganza, tocándose en patrones que casi parecían mensajes. Como si estuvieran esperando algo. Como si estuvieran contando. 6 meses después de su regreso de Arganza, Miguel Ángel fue admitido en un hospital psiquiátrico voluntariamente. Los médicos diagnosticaron una variedad de condiciones. Depresión severa. Ansiedad. Posible inicio de demencia precoz. Le prescribieron una variedad de medicamentos. Los medicamentos ayudaron. Pero no completamente. Nunca completamente. Pasó 2 años en y fuera de hospitales. Finalmente tomó una baja obligatoria de su trabajo. Luego, una jubilación forzada. Hoy en día, Miguel Ángel vive en un hogar de ancianos en las afueras de Soria. Tiene 58 años,
pero parece tener 30 años más. Su mente está presente, pero es como si existiera tras un velo. Como si una parte fundamental de él se hubiera quedado en Arganza. Su hija Lucía lo visita ocasionalmente. Miguel no siempre la reconoce. A veces pregunta por Arganza. Pregunta si alguien ha ido a buscar a su tía Remedios. Pregunta si los nombres de las personas que desaparecen alguna vez son recuperados. Los doctores dicen que son alucinaciones. Comportamientos compulsivos resultantes del trauma. Pero Lucía ha encontrado algo en el apartamento de su padre que los médicos no pueden explicar. Encontró un cuaderno. Un cuaderno que su padre había estado llenando durante los últimos 5 años. En las páginas había nombres. Cientos de nombres. Nombres de personas de pueblos españoles. Muchos de ellos de pueblos que ya no existen. O que existen, pero que están vacíos. Y al lado de cada nombre, fechas. Fechas de desaparición. Fechas de cuando dejaron de ser. En la última página, con una letra que se vuelve cada vez más inestable, hay una pregunta que Miguel Ángel ha escrito una y otra vez. ¿Cuándo es mi turno? La pregunta está escrita 37 veces en la última página. Esa es la historia de Miguel Ángel Rodríguez. O al menos, eso es lo que he logrado compilar a partir de los testimonios que he recibido. Porque, entiende, hay algo que debo aclarar. No he podido contactar con Miguel Ángel directamente durante la preparación de este relato. Su hija Lucía sí responde. Pero cuando le hice preguntas específicas sobre los últimos años de su padre, sobre lo que ha estado escribiendo, sobre esos nombres en el cuaderno, dejó de responder a mis mensajes. He intentado localizar a su tía Remedios. Los registros municipales de Arganza muestran que una mujer con ese nombre vivió allí hasta 2010. Pero no hay registro de su muerte. No hay certificado de defunción. Simplemente, dejó de existir en los registros oficiales cuando Arganza fue marcado como despoblado. He intentado visitar Arganza yo mismo. 2 veces. Las 2 veces, el coche en el que viajaba desarrolló problemas mecánicos antes de llegar al pueblo. Problemas que los mecánicos no pudieron explicar. Una semana después del segundo intento, recibí una carta sin remitente. No contenía palabras. Solo contenía símbolos. Los mismos símbolos que Miguel Ángel vio en la iglesia de Arganza. Ahora, como dije al principio, esta historia está basada en testimonios reales. Pero la pregunta que debo hacer es, ¿qué sucede con esos testimonios después de ser compilados? ¿Qué sucede con el que habla y el que escucha cuando se comparte una historia como esta? En otras culturas, en otros tiempos, era sabido que ciertos relatos no debían ser contados. No porque no fueran verdaderos, sino porque eran verdaderos. Y porque la verdad tiene peso. Tiene consecuencias. He pasado más de una década investigando pueblos despoblados en España. He recogido historias. He documentado desapariciones. Y lo que he descubierto es que hay un patrón que los historiadores oficiales ignoran deliberadamente. No todos los pueblos mueren de causas naturales. Algunos son consumidos. Algunos están siendo alimentados. Y algunos están siendo constantemente repoblados por cosas que no son gente, pero que tienen hambre de lo que la gente es. Mientras hablas conmigo ahora, escuchas esta historia. Y mientras escuchas, algo está cambiando en ti. Es pequeño. No lo notarás ahora. Quizá mañana despertarás y habrá un nombre que no puedas recordar completamente. Quizá pasarás por una calle que juraría que conocías, pero que de repente te parece extraña. Quizá escucharás campanas en la distancia, en un lugar donde no debería haber iglesia. Quizá eso sea solo coincidencia. Quizá sea solo tu mente haciendo lo que las mentes hacen. Buscar patrones incluso donde no los hay. O quizás sea el comienzo. Porque aquí está la verdad que nadie quiere decir: los pueblos no desaparecen solos. La gente no se evapora de la historia de manera accidental. Hay algo en ciertos lugares de España, en ciertos pueblos olvidados, que ha estado esperando. Esperando pacientemente durante siglos. Esperando por personas como Miguel Ángel que regresan buscando respuestas.
Arganza fue despoblado oficialmente en 2010. El Acta Municipal de Deshabitación es un documento público. Pero nadie parece recordar cuándo exactamente fue marcado como despoblado. Los registros tienen fechas, pero los testimonios orales son vagos. Como si alguien hubiera borrado ese momento del tiempo colectivo del pueblo. Hace 3 meses, recibí un correo electrónico. No tenía asunto. Solo contenía un vídeo. Un vídeo grabado en el móvil de alguien. La calidad era mala, pero era claramente Arganza. Era claramente 2024. Y había gente en las calles. Docenas de ellas. Moviéndose de manera sincronizada. Tocando campanas que no habían estado en ese campanario durante más de un siglo. No he subido ese vídeo a ningún lado. Tengo miedo de que sucedería si lo hiciera. Si esas imágenes fueran vistas por suficientes personas. Porque sucede algo cuando miras esas imágenes durante suficiente tiempo. Sucede algo que no puedo explicar completamente. Es como si tu mente empezara a formar conexiones con algo distante. Es como si los lugares que ves en el vídeo empezaran a existir de manera más real que el lugar donde estás ahora mismo. Así que no voy a compartir ese vídeo. Pero te lo menciono porque quiero que entiendas algo. Los pueblos fantasmas de España no están muertos. Están esperando. Y si alguna vez te encuentras conduciendo por una carretera rural, y ves un pueblo que no está en tu GPS, un pueblo que parece estar fuera del tiempo, un pueblo donde los sonidos son extraños y la gente no parpadea demasiado, no entres. No entres aunque haya un cartel de bienvenida. No entres aunque haya un café abierto. No entres aunque algo en tu interior, en lo más profundo, anhele saber qué hay allí. Porque una vez que entras, algo cambia. Tus recuerdos se vuelven borrosos. Tu conexión con el mundo exterior se debilita. Y lentamente, casi sin darte cuenta, dejas de ser. Al final, eso es lo que sucedió en Arganza. No fue el éxodo rural. Ese fue solo la cubierta. La excusa que permitió que las autoridades explicaran la desaparición del pueblo sin hacer preguntas incómodas. Pero los registros de población no mienten completamente. En 1842, Arganza tenía 546 habitantes. Hoy no tiene ninguno. Oficialmente. Pero, ¿dónde fueron esas 546 almas? ¿Realmente se fueron a las ciudades? ¿Realmente murieron de vejez y enfermedad? ¿O se quedaron? ¿Se quedaron y fueron transformadas, año tras año, en algo completamente distinto? Esta es mi pregunta final para ti. Si ahora mismo, en este momento, intentaras recordar por qué exactamente decidiste escuchar esta historia, ¿podrías hacerlo? ¿Recuerdas realmente por qué buscaste este podcast? ¿Recuerdas realmente de dónde viniste antes de que comenzara? Piénsalo. Porque hay más historias. Muchas más. Hay pueblos en Castilla y León que desaparecieron en circunstancias similares. Hay investigadores que han desaparecido mientras investigaban esos pueblos. Hay archivos que han sido destruidos. Hay expedientes que se han perdido convencionalmente. Y todo apunta a un lugar. Un lugar antiguo. Un lugar que existió mucho antes de que España fuera España. Pero eso es otra historia. Una historia que quizá no debería ser contada. Una historia que quizá ya estás viviendo sin saberlo. Suscríbete si tienes el coraje de escuchar lo que viene después. Porque hay cosas que no quieren ser recordadas. Y hay cosas que, una vez que empiezas a recordar, nunca dejarán de tocarte. Las campanas están sonando. ¿Las escuchas?